Ensayo sobre la naturaleza, de Ralph Waldo Emerson. Capítulo 4. Lenguaje. El tercer empleo que la naturaleza proporciona al hombre es el del lenguaje. La naturaleza es el vehículo del pensamiento y en un grado simple, doble y triple. 1. Las palabras son signos de los hechos naturales. 2. Los hechos particulares naturales son símbolos de los hechos particulares individuales. 3. La naturaleza es el símbolo del espíritu. 1. Las palabras son signos de los hechos naturales. El objeto de la historia natural es ayudarnos a comprender la historia sobrenatural. El objeto de la creación exterior es darnos lenguaje para los seres y cambios de la creación interior. Toda palabra que se emplea para expresar un hecho moral o intelectual, si se ahonda en su raíz, se observa que se tomó de alguna apariencia material. Se conservan los nombres ingleses porque en castellano no coinciden estas derivaciones. Right significa recto, originariamente significa straight, estrecho. Wrong, falso, significa twisted, torcido. Spirit, primariamente significa wind, viento. Transgression significa cruzar la línea. Supercilious significa el arrugar las cejas. Decimos el corazón para expresar la emoción, el cerebro para denotar el pensamiento, y el pensamiento y la emoción son a su vez palabras tomadas de cosas sensibles y ahora apropiadas a la naturaleza espiritual. La mayoría de los procesos por los cuales se realiza esta transformación está oculta para nosotros por la remota época en la que el lenguaje se formó, pero la misma tendencia puede observarse diariamente en los niños. Los niños y los salvajes solo emplean nombres de cosas que continuamente convierten en verbos y aplican a actos mentales análogos. 2. Pero este origen de las palabras que contienen un significado espiritual, hecho tan conspicuo en la historia del lenguaje, es nuestra menor deuda a la naturaleza. No hay solo palabras que son emblemáticas, hay cosas que son emblemáticas. Todo hecho natural es símbolo de algún hecho espiritual. Toda apariencia en la naturaleza corresponde a algún estado del espíritu, y ese estado de espíritu solo puede describirse presentando esa apariencia natural como su imagen. Un hombre furioso es un león, un hombre astuto es un tigre, un hombre firme es una roca, un hombre instruido es una antorcha. Un cordero es la inocencia, una culebra es el sutil despecho. Las flores expresan para nosotros las funciones delicadas. La luz y la oscuridad son nuestras expresiones familiares refiriéndonos a la ciencia y a la ignorancia, y refiriéndonos al amor, el calor. La distancia visible, detrás y delante de nosotros, es respectivamente nuestra imagen de la memoria y de la esperanza. ¿Quién contempla un río en una hora de meditación y no recuerda el flujo de todas las cosas? Arrojad una piedra a un arroyo, y los círculos que se forman son el más hermoso tipo de todas las influencias. El hombre es consciente de un alma universal, dentro o detrás de su vida individual, donde, como en un firmamento, las naturalezas de la justicia, la verdad, el amor, la libertad, salen y brillan. Este alma universal la llaman razón. No es mía, ni tuya, ni suya, sino que nosotros somos suyos. Son su propiedad y hombres. Y el cielo azul en que está enterrada la tierra privada. El cielo, con su calma eterna y lleno de universos eternos, es el tipo de la razón. Lo que intelectualmente considerado llamamos razón, considerado en relación con la naturaleza lo llamamos espíritu. El espíritu es el creador. El espíritu tiene vida en sí mismo. Y el hombre, en todos los siglos y países, lo incorpora en su lenguaje como el Padre. Fácilmente se ve que no hay nada propicio o caprichoso en estas analogías, sino que son constantes y penetran la naturaleza. Estos no son los sueños de algunos poetas de aquí y de allá, sino que el hombre es un analogista y estudia las relaciones de todos los objetos. Está colocado en el centro de los seres, y un rayo de relación pasa a él desde cualquier otro ser. Y ni el hombre puede comprenderse sin estos objetos, ni estos objetos sin el hombre.
Todos los hechos de la historia natural, tomados en sí mismos, no tienen valor, sino que son estériles como un solo sexo. Pero asociadlos a la historia humana y están llenos de vida. Toda la flora, todos los volúmenes de Linneo y de Buffon no son más que áridos catálogos de hechos, pero los más triviales de estos hechos, el hábito de una planta, los órganos, el trabajo o el ruido de un insecto, aplicados a la ilustración de un hecho en la filosofía intelectual o de cualquier otra manera asociados a la naturaleza humana, nos afectan de una manera más viva y agradable. La semilla de una planta, cuyas analogías con la naturaleza del hombre consisten en el poco uso que se hace de ellas, existe en todo discurso, hasta la voz de Pablo que llama al cadáver humano una semilla. Se muestra un cuerpo natural, ha surgido un cuerpo espiritual. El movimiento de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol forman el día y el año. Estos son ciertas sumas de luz y calor en bruto. Pero ¿no se intenta hacer una analogía entre la vida del hombre y las estaciones? ¿Y ganan las estaciones en grandeza ni sublimidad patética con esta analogía? Los instintos de la hormiga son muy importantes considerados como de la hormiga, pero desde el momento en que se ve que un rayo de la relación se extiende de ella al hombre y se ve que el ganapán es un instructor, un cuerpo con un corazón robusto, entonces todos sus hábitos, aun los que se dice que se observan más recientemente, los que nunca reposan, se hacen sublimes. A causa de esta radical correspondencia entre las cosas visibles y los pensamientos humanos, los salvajes que solo poseen lo que es necesario conversan por figuras. A medida que avanzamos en la historia, el lenguaje se hace más pintoresco, hasta llegar a su infancia cuando todo es poesía, o en que todos los hechos espirituales están representados por símbolos naturales. Los mismos símbolos se encuentran en la formación de los elementos primitivos de todos los idiomas. Por otra parte, se ha observado que todos los idiomas se asemejan unos a otros en los pasajes de mayor elocuencia y fuerza. Y lo que ocurre con el lenguaje primitivo ocurre con el lenguaje perfeccionado. Esta inmediata dependencia del lenguaje respecto de la naturaleza, esta conversión de un fenómeno exterior en un tipo de algo perteneciente a la vida humana, nunca pierde su facultad de afectarnos. Esto es lo que da ese sabor picante a la conversación de un labrador de robusta naturaleza o de un cazador, sabor de que todos los hombres gustan. Así la naturaleza es un intérprete, por cuyo medio conversa el hombre con sus semejantes. El poder de un hombre para relacionar su pensamiento con su propio símbolo y emplearle así, depende de la sencillez de su carácter, esto es, de su amor a la verdad y su deseo de comunicarla íntegra. La corrupción del hombre va seguida de la corrupción del lenguaje. Cuando la sencillez de carácter y la soberanía de las ideas se destruyen por el predominio de los deseos secundarios, el deseo de riqueza, el deseo de placer, el deseo de poder, el deseo de gloria, y la doblez y la falsedad ocupan el puesto de la sencillez y de la verdad, el poder sobre la naturaleza como intérprete de la voluntad se pierde en último grado. La nueva imagen cesa de crearse, y las antiguas palabras se pervierten al tomarlas por cosas que no son. El papel en moneda se emplea cuando no hay oro en tejos dentro de los desvanes. A su debido tiempo se manifiesta el fraude, y las palabras pierden todo su poder de estimular el entendimiento o los afectos. Pueden encontrarse centenares de escritores en toda nación civilizada que por un corto tiempo creen y hacen a otros creer que ven y enuncian las verdades, que no visten por sí mismos un pensamiento en su traje natural, sino que se alimentan conscientemente del lenguaje creado por los principales escritores del país, a saber, los que primitivamente se apoyan en la naturaleza. Pero los hombres discretos destruyen esta dicción corrompida y asocian de nuevo las palabras a las cosas visibles, de suerte que el lenguaje pintoresco es un certificado de que quien lo emplea es un hombre en alianza con la verdad y con Dios. Desde el momento en que nuestro discurso traspasa la línea de los hechos familiares y está inflamado por la posición o exaltado por el pensamiento, se viste de imágenes. Un hombre que conversa con viveza, si escudriña sus procesos intelectuales, descubrirá que siempre surge en su espíritu una imagen natural, más o menos luminosa a la vez que cualquier pensamiento, y esa imagen viene a ser el traje del pensamiento.
De aquí que los buenos escritos y los brillantes discursos sean perpetuas alegorías. Esta imagen es espontánea. Es la mezcla de la experiencia con la acción actual del espíritu. Es la creación propia. Es la operación de la causa primitiva sobre los instrumentos que ya hizo. Estos hechos pueden indicar la ventaja que la vida de campo posee para un espíritu enérgico sobre la vida artificial y restringida de las ciudades. Sabemos por la naturaleza más de lo que podemos comunicar a capricho. Su luz penetra en el espíritu siempre y olvidamos su presencia. El poeta, el orador educado en los bosques, cuyos sentidos fueron alimentados por sus bellos y apacibles cambios, año por año, sin objeto y sin cuidado, no olvidará del todo la lección en el bullicio de las ciudades o en el tráfago de la política. Mucho después, en medio de la agitación de los consejos nacionales, a la hora de la revolución, estas solemnes imágenes reaparecen en su esplendor matinal, como símbolos y expresiones de los pensamientos que los acontecimientos ocurridos despiertan. A la llamada de este noble sentimiento, de nuevo los bosques se agitan, los pinos murmuran, el río corre y brilla, y el ganado baja de las montañas, tal como él los vio y oyó en su infancia. Y con estas formas se ponen en sus manos los encantos de la persuasión, las llaves del poder. 3. Así estamos ayudados por los objetos naturales en la expresión de los significados particulares. Pero qué gran lenguaje se necesita para comunicar estas informaciones de bagatelas. Necesitaron razas tan nobles de criaturas esta profusión de formas, esta multitud de universos en los cielos para dar al hombre el diccionario y la gramática de su municipal lenguaje. Mientras empleemos esta gran cifra para arreglar los asuntos de nuestra olla y nuestro caldero, comprendemos que no lo hemos puesto a uso, ni somos capaces. Somos como viajeros que se sirven de las cenizas de un volcán para tostar huevos. Mientras vemos que siempre está dispuesto a disfrazar lo que queremos decir, no podemos esquivar la cuestión de si los caracteres significan o no lo que deben significar. ¿No tienen las montañas, las olas y los cielos otro significado que el que le damos conscientemente cuando los empleamos como emblemas de nuestros pensamientos? El mundo es emblemático. Las partes del discurso son metafóricas porque toda la naturaleza es una metáfora del espíritu humano. Las leyes de la naturaleza moral responden a las de la materia, como el rostro al rostro en un espejo. El mundo visible y la relación de sus partes es el cuadrante del invisible. Dos axiomas de la física traducen las leyes de la ética. Así, por ejemplo, el todo es mayor que su parte. La reacción es igual a la acción. El peso menor puede levantar al peso mayor estando la diferencia de peso compensada por el tiempo. Y muchas proposiciones semejantes que tienen un sentido ético tanto como físico. Estas proposiciones tienen un sentido mucho más extenso y universal cuando se aplica a la vida humana que cuando se limita al uso técnico. En cierto modo, las frases memorables de la historia y los proverbios de las naciones consisten generalmente en un hecho natural recogido como un cuadro o como una parábola de una verdad moral. Así, por ejemplo, una piedra que rueda no coge musgo. Un pájaro en la mano vale más que dos en la maleza. Un paralítico yendo por el camino recto vencerá a un caballo de carrera por el torcido. Apilar heno mientras el sol quema es mucho más duro que llenar una copa. El vinagre es el hijo del vino. La última onza parte la espalda del camello. Los árboles de mucha vida echan primero raíces, y así sucesivamente. En su primario sentido, estos son hechos triviales, pero los repetimos por el valor de su sentido analógico. Lo que es cierto de los proverbios es cierto de todas las fábulas, parábolas y alegorías. Esta relación entre el espíritu y la materia no es imaginada por un poeta, sino que está en la voluntad de Dios y así pueden conocerla todos los hombres. Aparece a los hombres o no aparece. Cuando en las horas dichosas ponderamos este milagro, el hombre sabio duda si, en toda ocasión, no es ciego y sordo. Pueden ocurrir estas cosas y abrumarnos como una nube de verano sin nuestra sorpresa especial, porque el universo se hace transparente y la luz de leyes más elevadas que las suyas brilla a través de él.
Este es el problema en pie que ha producido el milagro y el estudio de todos los genios sublimes desde que comenzó el mundo, desde la era de los egipcios y brahmanes hasta la de Pitágoras, de Platón, de Bacon y de Swedenborg. Allí se sienta la esfinge a orillas del camino, y de siglo en siglo, cuando viene cada profeta, prueba su fortuna descifrando su enigma. Parece sentir el espíritu una necesidad de manifestarse en formas materiales, y el día y la noche, el río y la tempestad, la bestia y el pájaro, el ácido y el azúcar, preexisten en las ideas necesarias del Espíritu de Dios y son lo que son en virtud de las anteriores afecciones en el mundo del Espíritu. Un hecho es el fin o el último resultado del Espíritu. La creación visible es el término de la circunferencia del mundo invisible. Los objetos materiales, decía un filósofo francés, son necesariamente como una especie de escorias de las ideas substanciales del Creador, que siempre deben conservar una relación exacta con su primer origen. En otros términos, la naturaleza visible debe tener un aspecto espiritual y moral. Esta doctrina es abstrusa, y aunque las imágenes de traje, escorias, espejo, etc., pueden estimular la fantasía, debemos reclamar la ayuda de expositores más sutiles y más vitales para hacerla clara. Toda escritura ha de interpretarse por el mismo espíritu que la dio. Es la ley fundamental de la crítica. Una vida en armonía con la naturaleza, con el amor de la verdad y de la virtud, purificará los ojos para comprender el texto. Por grados podemos llegar a conocer el sentido primitivo de los objetos permanentes de la naturaleza, de suerte que el mundo será para nosotros un libro abierto, y toda forma dará indicios de su vida oculta y de su causa final. Un nuevo interés nos sorprende, mientras que, bajo la opinión ahora indicada, contemplamos la espantosa grandeza y la multitud de objetos, supuesto que todo objeto rectamente visto descubre una nueva facultad del alma. Lo que era verdad inconsciente llega a ser, cuando se interpreta y se define en un objeto, una parte del dominio de la ciencia, una nueva remesa para el almacén de fuerza.